Hola, en la presente oportunidad vamos a hablar de los estados financieros y su análisis respectivo. Los estados financieros, como su nombre lo indica, son útiles para representar la situación financiera de una organización. Pueden tomar datos del pasado y el presente para predecir una situación futura. Es por esto que son de gran ayuda para la administración en la toma de decisiones, para implementar correctivos. Hay diferentes herramientas y técnicas para la elaboración de un buen análisis financiero. En esta ocasión vamos a tratar tres de ellos. El primero de ellos se conoce como análisis de porcentajes. Este análisis lo podemos aplicar a varios reportes financieros, bien sea balance general, estado de resultados, etc. Y también se puede aplicar de forma vertical para un solo periodo o de manera horizontal para comparar varios periodos. En el presente documento de Excel vamos a hacer el cálculo del análisis de porcentajes. Para ello hemos desarrollado un pequeño estado de resultados de la empresa comercializadora Líder S.A. Básicamente lo que queremos es identificar la participación de un rubro de interés sobre un rubro base. Por ejemplo, en este caso vamos a tomar como punto base las ventas. Como nosotros podemos observar es de 3.850.000 y queremos saber los porcentajes de los demás rubros. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillamente aplicamos la fórmula que nos dice que para obtener el porcentaje en un análisis vertical, lo que debemos hacer es dividir el costo que nos interesa sobre el concepto base y ese resultado lo multiplicamos por 100 para que nos dé el porcentaje. En este caso vamos a coger como costo base las ventas y cada uno de estos lo vamos a interpretar como un costo que nos interese. Entonces, ¿cómo hacemos? Damos clic y abrimos paréntesis, seleccionamos el costo que nos interesa y lo dividimos entre el costo base, bloqueamos el costo base, cerramos paréntesis y damos enter. Eso nos da un número. Ahora simplemente arrastramos y le damos porcentaje. Como ustedes pueden darse cuenta, ya nos aparecieron los porcentajes. ¿Qué información puedo obtener ahí? Entonces, el primer rubro, 3.850.000, representan las ventas totales. El costo de venta de esas ventas totales de 3.250.000 representa el 84% de estas ventas. Por ende, la utilidad bruta es del 16%, que corresponde a 600.000. Esto tiene sentido de dos formas. Si tú sumas 3.250.000 más 600.000, te va a dar 3.850.000. Y si sumas 84% más 16%, pues vas a obtener un total del 100%. De esa forma podemos analizar otros datos importantes, por ejemplo, la utilidad antes de intereses e impuestos, que viene representando el 4%, o la utilidad neta, que viene representando un 1%. Esto es muy importante a la hora de analizar la rentabilidad de una empresa. Por cuestiones de tiempo, solo vamos a hacer el análisis vertical. Muchas gracias. A continuación vamos a tratar el tema de razones financieras. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de otra herramienta para hacer análisis financiero como es las razones financieras. Las razones financieras es un método muy útil y común para estudiar y hacer análisis financiero. Este método consta de determinar las relaciones existentes entre los diferentes rubros del estado financiero para que mediante una correcta interpretación se puedan obtener información acerca del desempeño histórico de la compañía y su postura futura para un futuro muy cercano.
En este caso estamos analizando los estados financieros de la empresa Manufactura Goli S.A., los cuales son su estado de resultados a diciembre de 2015 y su balance general a diciembre de 2015 también. Entonces, como nuestro compañero nos habló del análisis financiero, las razones financieras son una herramienta fundamental para poder hacer este análisis financiero. Las razones financieras se pueden clasificar en varias. Estas clasificaciones son en general y la empresa puede determinar cuál es útil para ella de acuerdo a cómo la empresa desarrolla su objeto social, de acuerdo si es una empresa manufacturera, si es una empresa de servicio, si es una empresa de retail, ella se adaptará y escogerá. Como podemos ver aquí en este Excel, vemos que existen razones financieras de liquidez. Estas razones financieras de liquidez lo que hacen es que nos muestran la capacidad de la empresa para cubrir sus compromisos y sus pasivos a un corto plazo. En estas razones de liquidez podemos observar cómo es el capital de trabajo neto, el cual se toma desde nuestros estados financieros, como lo vimos en la hoja anterior, está toda la información que nos sirve de base para soportar y determinar y calcular lo que son todas estas razones financieras. Entonces vemos que las razones de liquidez son capital de trabajo, razón circulante y prueba ácida. Estas razones nos van a determinar, como ya dije, la capacidad de la empresa para cancelar sus compromisos a corto plazo. Las razones de rotación son aquellas razones que nos ayudan, rotaciones y uso de los activos. Esas razones nos indican la forma y la proporción como la empresa está manejando sus activos de una forma operativa. Nos ayudan a entender qué tan eficientemente es la empresa en términos del manejo y utilización de los activos. Estas razones se clasifican en determinar el periodo de permanencia de los activos, rotación de las cuentas por cobrar, periodo de recuperación de cuentas por cobrar, rotación de las cuentas por cobrar, rotación de las cuentas por pagar, periodo de pago de las cuentas por pagar, rotación de los activos totales, intensidad del uso de los activos. Entonces, a través de estas razones financieras nosotros podemos determinar aspectos como estos, cómo la empresa está utilizando o cómo está haciendo un buen manejo de sus activos. Existen otras razones financieras como son el análisis de endeudamiento y apalancamiento. Estas razones financieras nos indican la solvencia de la empresa en el largo plazo y también nos proporciona información sobre la estructura del capital empleado por la compañía. Aquí podemos ver que estas razones financieras son el pasivo total con respecto al capital contable, la multiplicación del capital, el pasivo a largo plazo o capital contable y la cobertura de intereses. Esto no quiere decir cómo la empresa está cubriendo su capital o cómo lo está manejando. Nosotros también podemos tener otro tipo de razones financieras, como son las razones financieras de análisis de rentabilidad. Estas razones de análisis de rentabilidad nos indican el porcentaje de eficiencia en la obtención de utilidades que tiene la empresa. Estas razones financieras básicamente son el rendimiento sobre las ventas, el rendimiento sobre los activos totales y el rendimiento sobre el capital de trabajo. Toda esta información se obtiene desde los estados financieros, como se los podemos mostrar aquí en esta tabla, que tenemos el balance y tenemos el estado de resultados. Y en esta otra tabla, porque estas razones financieras son fáciles de determinar, solo es necesario tener la información básica de Excel en los estados financieros de la empresa.
Aquí podemos ver las razones de apalancamiento, aquí podemos ver las razones de rentabilidad de la empresa. Entonces ya sabemos que estas herramientas son muy útiles a la hora de hacer un análisis financiero y así poder conocer la situación real de la empresa y el futuro muy cercano de la empresa. Gracias. A continuación vamos a ver la última herramienta, que es el ciclo operativo y el ciclo de efectivo. La fórmula del ciclo operativo es igual al periodo de permanencia de los inventarios más el periodo de recuperación de las cuentas por cobrar. Este ciclo operativo es el tiempo en que tarda la empresa en recuperar el dinero en efectivo, es decir, desde la fecha de la compra de los insumos o materias primas hasta que le hace el cobro a los clientes por las ventas realizadas. En cuanto a la fórmula del ciclo efectivo, es igual al periodo de permanencia de los inventarios más el periodo de recuperación de las cuentas por cobrar menos el periodo de las cuentas por pagar. En resumen, el ciclo efectivo se considera desde la fecha en que se le gira a los proveedores por las materias o los insumos comprados y hasta que se le hace el cobro a los clientes y entra este dinero de efectivo. La diferencia entre el ciclo operativo y el ciclo efectivo se da por el crédito que otorgan los proveedores. También acá se muestran algunas razones financieras para mostrar estos ciclos. En cuanto al modelo DuPont, este es un modelo de análisis financiero que consiste en medir la eficiencia de la actividad en tres grandes áreas. La primera es la eficiencia operativa, la segunda es la eficiencia en el uso de los activos y la tercera es la eficiencia financiera. Eso es todo. Muchísimas gracias.